Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Aquí de regreso con un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a clonar un sistema operativo en un disco duro de estado sólido marca Kingston. Antes de empezar con este tutorial, como siempre, pues les invito a que se pasen por mi canal, se suscriban, activen la campanita de notificaciones y serán uno de los primeros en ver mis video tutoriales. Sin nada más que decir, vamos a empezar con este tutorial. Como ustedes ven, pues yo tengo un disco local, solo tengo un disco de 500 gigas. Ahora vamos a hacer de conectar pues nuestro disco de estado sólido marca Kingston. Como ustedes miran en pantalla, vamos a conectarlo para que lo detecte el portátil. Es esta marca que ustedes miran en pantalla, marca Kingston, y yo tengo un adaptador para poder conectarlo. Vamos a conectarlo y ahora lo detecta. Como ustedes ven, ya se abrió el disco. Vamos a mirar. Es de 240 gigas. Ahora tiene la letra E y vamos a cerrar. Ahora vamos a abrir el programa que vamos a utilizar. Yo le estaré dejando en información del vídeo todo lo que vamos a necesitar en este tutorial. El programa se llama AOMI Partition System Profesional versión 5.6 y vamos a abrirlo. Damos en sí. Y como ustedes ven, pues ahora ya me ha detectado el disco C y el disco que ustedes miran en pantalla. Y este es el disco principal y el disco para clonar, que es el SSD Kingston. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a marcar, vamos a dar un clic donde yo muevo el ratón, vamos a dar un clic para que se marque todo el disco completo. Entonces una vez que marcamos, se va a clonar todo lo que está en el disco principal. Entonces ahora vamos a dar donde dice inmigrar SO a SSD o HDD. Entonces damos un clic y los manda esta ventanita, el asistente, para poder clonar. Damos en siguiente. Aquí, como ustedes ven, vamos a seleccionar el disco de estado sólido. Vamos a dar un clic y vamos a marcar esta opción. Damos en siguiente. Aquí los dice si queremos hacer una partición. Nosotros no vamos a hacer ninguna partición, sino vamos a clonar. Entonces damos en siguiente. Aquí los dice al finalizar la migración le sugerimos que no coincida el equipo directamente desde el disco SSD. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ya comience a hacer los cambios correspondientes y haga de clonar, que desconectemos el disco por completo para que se reinicie el sistema operativo correctamente. Entonces damos en finalizar. Y ahora lo único que nos queda es dar en aplicar. Yo ahora mismo no voy a dar en aplicar, porque si doy en aplicar, pues nos mandará una ventanita donde tenemos que dar en proceso y se reiniciará el ordenador portátil. Entonces yo ya de aquí voy a grabar con mi cámara para que ustedes vean el procedimiento que vamos a realizar a continuación. Listo, como ustedes ven, ahora vamos a dar donde yo estoy moviendo el mouse que dice aplicar. Vamos a dar un clic y vamos a dar en donde dice proceder. Damos un clic. Aquí dice ten en cuenta que el programa se ejecutará bajo el modo de sistema del sistema previo a la partición, así que su equipo necesita reiniciarse. Entonces vamos a dar en sí y automáticamente pues se reiniciará. Como ustedes miran en pantalla, aquí ya comienza a reiniciarse el sistema operativo. Vamos a esperar.
Como ustedes ven, pues ya apareció en pantalla y aquí los muestra cómo va a ser pues el proceso, y va a ser de copiar todos los archivos pues que está en el disco principal, y aquí pues vamos a esperar hasta que haga de ya clonar el sistema operativo. Aquí yo pasaré en cámara rápida. Como ustedes ven, ya va a terminar el proceso. Y aquí ya los va a hacer de reiniciar y los va a pedir que desconectemos el cable del HDD o del SD. Aquí los pone que va a restar en 3, 2, 1 y listo. Va a reiniciar y vamos a desconectar el cable para que reinicie el sistema operativo correctamente y no haya conflictos a la hora de iniciar el sistema operativo. Como ustedes ven, pues ha iniciado el sistema operativo correctamente, no ha habido ningún conflicto porque nosotros hemos desconectado el SSD antes que termine el conteo de los 3 segundos que te pone en pantalla. Entonces hemos quitado para que inicie el sistema operativo correctamente. Ahora vamos a ver los archivos pues que ha clonado. Este es el disco SSD. Vamos a ingresar y aquí están todos los archivos que ha clonado el sistema operativo. En el próximo video vamos a instalar el SSD en nuestro portátil. Espero pues te haya servido este tutorial. Si te sirvió, me dejes un like, comparte este video con tus amigos y estaremos en un próximo video tutorial. Sin nada más que decir, yo me despido. Adiós.